¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Arrancamos ahora, lo hacemos con fuerza, repasando los temas de actualidad que interesan a los valencianos, como todos los días a esta hora en 7 Televalencia. Les presento, está esta noche con nosotros, diputada del Partido Socialista, con grandes áreas: igualdad, deportes. Isabel García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. ¿Cómo van las cosas por la Diputación? Van. Terminando legislatura. Terminando legislatura. Una parte un poco más desagradable de la legislatura, que es la parte final, pero vamos. Bueno, pues bienvenida, mucho que reflexionar. Es del Partido Popular, abogado habitual de Ágora. Vicente Ibor, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Hablaremos también de esa encuesta que publicaba hoy ABC. ¿Nos creemos las encuestas o no? Hombre, pues la fuente es bastante fiable, ¿sí? Porque en Andalucía tú es la que más acertó y bueno, por lo menos hay que tenerla en cuenta. Bueno, pues lo analizaremos también. Bienvenido. Muchas gracias. Periodista, nos gusta tenerlo cerca, director del grupo El Periódico de aquí, Pere Valenciano, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo tenemos la actualidad con los partidos políticos, con la campaña electoral en marcha? Podemos hacer un programa de 6 horas, que podríamos estar hablando 6 horas. Bueno, pues bienvenido también, Pere. Muchas gracias. Nos ponemos serios en el arranque porque de nuevo Isabel García nos cuenta esa triste noticia. Se suma Laura a las mujeres asesinadas en este trágico año 2018. Sí. Isabel García. Desgraciadamente sí ha aparecido su cuerpo a lo largo de la mañana. Se confirma que ha sido una muerte violenta. Evidentemente todavía no se sabe si es violencia de género. Creemos que no. Parece ser que es un asesinato por parte de un vecino que estaba precisamente en libertad después de haber asesinado a otra mujer y haber violentado a una vecina más, pero bueno, todavía no sabemos mucho más detalles que los que han salido recientemente. Pero en cualquier caso, una desgracia, sobre todo que las mujeres no podamos ni siquiera salir a hacer running solas, ¿no? O sea, tenemos que salir acompañadas, y la noticia creo que ayer era que había salido una app nueva donde para correr juntas. Sí, para correr juntas, y parece mentira que tengamos que estarnos moviendo en esa situación de inseguridad las mujeres, ¿no? Señor Ibor, triste, lacra social, la muy de la violencia de triste, género. y además es un fallo del sistema judicial patente si se confirma que efectivamente el asesino estaba enjuiciado y condenado por un delito similar. Claro, evidentemente las medidas de seguridad, de protección fallan, porque no tienen mucho sentido. No es cuestión solo de endurecer el Código Penal, sino de aplicarlo debidamente y tener en cuenta estas circunstancias. Pere Valenciano, triste noticia, se esperaba después de tantos días buscándola este lamentable final. Y yo creo que lo que nos sirve es para reflexionar respecto a quienes piensan que la mujer no debe ser especialmente protegida, y que hay que pensar también en todas las medidas que están fallando, como bien dice. ¿Falla el sistema judicial? Pues falla muchísimas cosas en esta sociedad. Primero, que sigue siendo una sociedad machista, donde la mujer sigue siendo un eslabón muy débil, y desde luego donde la justicia está fallando. Yo creo que esto es un aviso para aquellos que quieren devolver a la mujer a una situación de especial fragilidad. Falla la justicia, Isabel García, diputada, pero porque no se le dota de medios suficientes. Quizás aquí está el error. Bueno, el Pacto contra la Violencia de Género evidentemente sufre durante bastantes años una parálisis, ¿no? Sobre todo económica. Todo eso influye evidentemente, pero también está la sensibilidad de los jueces y las juezas, de la judicatura en general, ¿no? Y luego también, por otra parte, esta visión de la sociedad, ¿no? En la que las mujeres, al final, aparte de ser víctimas, somos las que tenemos que cargar con esa situación. O sea, ¿por qué no se aleja al hombre asesino y siempre somos nosotras las que nos tenemos que alejar cuando sufrimos un caso de violencia de género? Somos nosotras las que tenemos que dejar el trabajo, somos nosotras las que nos tenemos que refugiar, esconder y tal. Y ellos, sin embargo, andan tranquilamente por la calle, como decía antes Ibor, andan tranquilamente por la calle como si no pasara nada, a expensas de volver a cometer otra agresión, otro asesinato, otra violación, ¿no? Entonces, eso es lo que... Aquí lo que hay que pensar también mucho es, y ahí los partidos de izquierda o algunos tienen también que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Porque cuando luego muchos pedimos, o muchos piden, un endurecimiento de las penas respecto a determinados delitos, se ponen un poco de perfil. Yo creo que hay determinados delitos donde debe haber condenas ejemplarizantes, y para eso hay que cambiar las leyes, para que en casos, por ejemplo, donde la mujer no puede ser el eslabón más débil, no puede ser, hay que protegerla también con las leyes, tienen que ser leyes ejemplarizantes. De todas formas hay que tener mucha cautela, es decir, no necesariamente la norma más dura es la más efectiva, porque nos estamos encontrando en la práctica con mucho abuso de la ley de violencia contra la mujer,
con denuncias falsas y con situaciones que generan a los propios jueces desconfianza de las mujeres que denuncian. ¿Eso qué genera? Que la mujer realmente maltratada no está debidamente protegida. ¿Cuántas veces ha habido asesinatos porque un juez no ha acordado una medida de protección? Pero ¿cuántas veces hay medidas de protección injustas que derivan de denuncias falsas? Quizás habría que replantearse desde el punto de vista de los expertos y no de los políticos cómo hacer medidas judiciales duras, pero sobre todo efectivas, para proteger a la mujer, porque a nadie le puede caber ninguna duda que la mujer en nuestra sociedad está muy desprotegida. Denuncias falsas. A ver, Isabel, muchas, no, un 0,00075%. No llegas ni al 1%. Esto es un informe reciente de la Judicatura. Pero ¿sabes por qué? ¿Sí? Porque en multitud de casos, aproximadamente en un 70% de los casos, cuando hay una denuncia falsa por violencia de género, la persona denunciada se conforma con una pena pequeña o mínima para evitar males mayores. ¿Usted cuántas mujeres no denuncian? Efectivamente, por eso el mecanismo falla. Es que si las mujeres lo que falla es el conjunto del mecanismo. Pero si el total de las mujeres realmente que sufren violencia de género denunciasen, estaríamos hablando de una cantidad muchísimo mayor. Yo creo que jugar con eso de las denuncias falsas es peligroso. Pero es una realidad en los tribunales a diario. La realidad es tan pequeña que es esa estadística, de verdad, que manejas una estadística. Hombre, manejo la estadística del Consejo Superior de Justicia. O sea, no me lo invento yo. Eso es el resultado final. Pero la otra encuesta que te digo es muy real. Y además está en la calle. Entonces, yo creo que hay que tener medidas duras y a la vez eficaces. Si solo son duras, no sirven para nada. Yo realmente no lo comparto. Creo que hay que huir de la demagogia. No lo digo por Vicente Ibor, que precisamente es una persona muy seria. Sí, lo que digo, Santi, sí, por eso, pero hay que huir de la demagogia. Yo creo que la mujer hay que protegerla especialmente, y luego aquellas que denuncien falsamente, lo que hay que hacer es corregir eso también. Que la denuncia falsa esté bien castigada. Exactamente, sus consecuencias, que ahora mismo no las tiene. Las mujeres que denuncian falsamente, lo que están haciendo es un grandísimo, flaco favor a las mujeres que sí que tenemos que protegerlas. De verdad, que son muchísimas, desgraciadamente. Pero busquemos el equilibrio y que la justicia, desde luego, busque el camino adecuado. Es que ese porcentaje no es real. ¿Pero por qué no es real? ¿Quién lo dice? Está demostrado. Es decir, no, pero ¿dónde están los datos? Vamos a ver, hay estudios que yo manejo a diario de que hay conformidades con muchísimas denuncias falsas que son a trabajos de la comunidad, a cosas muy pequeñas, a pequeñas multas, que la mayoría de esas denuncias son, un porcentaje son falsas, otras son auténticas. Y yo lo que digo es que hay que reforzar la seguridad de las mujeres maltratadas. Pero para eso hace falta una reflexión. Tema, yo creo que ha quedado clara la postura de nuestros tres contertulios. El tema de Laura, seguiremos de cerca las últimas informaciones que salgan al respecto. Vamos con clave nacional. Hoy una encuesta, vamos a preguntarles a nuestros invitados, pero vamos a escuchar primero las palabras que realizaba José Luis Ábalos este fin de semana. Pedro Sánchez lo ha dejado claro, seguirá gobernando y no le dará el gusto de elecciones a la derecha. Así se pronunciaba en un acto electoral este fin de semana. Pues como aún nos queda mucha tarea que hacer y mucha justicia que hacer y mucho daño que reparar, no nos vamos ni nos vamos a ir. Pero además nos hemos dado cuenta de otra cosa, de que a la derecha se le hace insoportable que estemos ahí. Los de 4 años y un mes, y que R hasta que no gobernaron, estuvieron desestabilizando este país y casi acaban hasta con nuestro propio partido. Hombre, pues un poquito de paciencia. Porque si alguien cree en las elecciones, somos nosotros. Si alguien ha luchado porque haya elecciones, somos nosotros. Con toda seguridad, las habrá. Pero para entonces tenemos que ofrecer al pueblo un país mucho más digno del que nosotros nos hemos encontrado. Valoración, diputada Isabel García, lo deja claro el señor Ábalos, que de momento no habrán elecciones, adelanto electoral. No, en principio no, la voluntad del presidente del gobierno es acabar la legislatura. Sé que puede ser que las cosas cambien en función de lo que ocurra en Cataluña o de los propios presupuestos, pero en principio la voluntad está en finalizar la legislatura y cumplir todo aquello que venimos a hacer, ¿no? Pese a que no tengan presupuestos, Isabel. Bueno, se pueden prorogar. El Partido Popular gobernó muchos años con los presupuestos del Partido Popular. Bueno, si no nos queda otro remedio que hacerlo así, y veremos también cómo se presentan las circunstancias, ¿no? Pero la voluntad es acabar la legislatura. Vicente. Bueno, yo creo que el Partido Socialista demuestra incumplir constantemente, es decir, ha engañado a todo el mundo, a los españoles, a sus socios, a los independentistas, al PNV, es decir,
Él entró con la condición de tirar a Rajoy, que era el objetivo fundamental, y convocar elecciones. Pero claro, eso lo dijo Pedro Sánchez cuando era ciudadano o diputado. Pedro Sánchez, presidente de gobierno, dice otra cosa. Yo creo que es insostenible. Eso lo diría muy bien Carmen, el Bueno, vicepresidente. El PNV nos ha pedido que acabemos la legislatura. Sí, claro. Yo creo que es insostenible que un gobierno con 84 diputados pueda continuar gobernando sin presupuestos. Sin apoyo parlamentario puede, por decreto ley, con un presupuesto pactado, negociado con todas las fuerzas políticas, pero entiendo que sin presupuesto no puede gobernar. Él se lo dijo a Rajoy, o presupuesto o elecciones, y ahora no se aplica a sí mismo esa norma. Yo creo que es un poco disparate todo. Yo creo que todo indica que está buscando el presidente de gobierno su interés hasta personal, ni siquiera político, porque a medida que pasa el tiempo van bajando el apoyo al Partido Socialista. Es decir, si tenemos en cuenta las encuestas finales. Ahora entraremos en estos datos. Claro. No, Pedro Sánchez en cualquier caso no es un ente único e individual, o sea, él tiene un equipo alrededor que evidentemente respalda sus decisiones e incluso le ayudan a tomar decisiones. Pues no lo parece. Ya te digo que el PNV nos ha pedido que acabemos la legislatura, o sea que apoyos tenemos y tampoco pasa nada por prorrogar los presupuestos. Lo importante yo creo que es venir a solucionar todas aquellas cosas que el Partido Popular detrajo de los derechos de los españoles y de las españolas. ¿El qué? Pues mira, por ejemplo... Los recortes sanitarios, si ahora están en pie de guerra, por ejemplo, la sanidad, está la educación en pie de guerra. Sí, bueno, ya sabemos que la sociedad se moviliza. Las pensiones están en pie de guerra. Sí, sabemos que hemos subido las pensiones, ¿eh? Y vamos a subir el salario mínimo. Pues están en pie de guerra. El salario mínimo también interprofesional. Mira, la sociedad española se manifiesta desgraciadamente cuando gobierna siempre la izquierda. Cuando gobierna la derecha siempre permanece aletargada. Por alguna razón tiene que haber, evidentemente. Probablemente tenga mucho que ver esa especie de chantajes que siempre plantea el Partido Popular cuando gobierna, las derechas en general, ¿no? Y hace que la gente pues se aletargue un poco. Realmente es un aspecto que la sociedad también debería hacerse mirar, ¿no? O pensar, pero en cualquier caso nosotros hemos venido a desarrollar todo aquello que dijimos. No creo que hayamos engañado a nadie. Yo creo que el presidente dijo desde el primer momento que convocaremos a las elecciones cuando toque. Nunca puso ninguna fecha, ¿eh? Eso está claro. Pero Valenciano, es cierto que salimos a la calle más, como dice Isabel García, los ciudadanos cuando gobierna la izquierda. Hombre, pues no, yo creo que no. No. Creo que no. Yo, Isabel es casi amiga mía, aunque ella es mucho más amiga de José Luis Ábalos, con lo cual... Y de Pedro Sánchez. Por preguntarle a Isabel por las declaraciones de José Luis Ábalos, evidentemente las va a respaldar, porque está muy próxima al ministro. Sale más la gente a la calle cuando gobierna el Partido Socialista. Bueno, con el PP la calle ha estado inflamada totalmente. Incluso en Andalucía, Podemos, que es izquierda, ha salido contra el resultado legítimo de las elecciones y ha salido a la calle la izquierda contra el resultado legítimo de las elecciones andaluzas. Yo dudo mucho. Yo con el Partido Popular creo que la gente, con la derecha normalmente, suele salir más a la calle y manifestarse más. Lo creo, honestamente. No iba por ahí en cualquier caso. Demuestran que no es así. El debate en torno a si debe adelantar o no Pedro Sánchez elecciones, pero Valenciano. Aquí hay dos cuestiones. Una, ¿qué es lo que más interesa al país? Que eso, según a quien le preguntes, te lo va a responder. Y después, ¿qué es estratégicamente lo que le viene mejor al Partido Socialista? Lo que le interesa más al país, yo creo que como hay dos representantes de dos partidos que están opuestos ideológicamente, ya lo han explicado. Yo creo que desde el punto de vista de lo que le interesa más al Partido Socialista, hasta hace un tiempo pensaba que lo mejor que le podía pasar al PSOE, incluso también al país, porque bueno, yo creo que fue una buena noticia como incluso el gobierno que planteó Pedro Sánchez al principio, pero hoy en día la política es muy volátil, los resultados electorales de Andalucía también es un toque de atención al Partido Socialista, pero es verdad que a Pedro Sánchez lo que le sale a cuenta es resistir es ganar. Y si puede aguantar el máximo tiempo posible, lo hará. Y luego, aparte, que el Partido Socialista tiene una oportunidad de aparecer como el partido centrista y centrado frente a las derechas, que ahora está de moda decir las derechas, que es Partido Popular, Ciudadanos y el tirón que ya está claro que va a tener que Vox, y luego ante los radicales también, que están a su izquierda, y los independentistas. Yo creo que los que acompañan a Pedro Sánchez, en especial también uno de sus ideólogos más próximos, que es el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le recomiendan aguantar, porque en ese resistir van a quedar entre las tres derechas y la extrema derecha y los independentistas y los que están más a la izquierda. Valoramos la encuesta que publicaba hoy ABC. Según la estimación que publica el rotativo, Partido Popular, Ciudadanos y Vox obtendrían mayoría absoluta con 182 escaños.
Hablamos en clave nacional. Señor Ibor, decía que es una realidad que está ahí. ¿Cómo se valora el crecimiento, sobre todo, de Vox? ¿Les preocupa desde el Partido Popular? Bueno, es un crecimiento que en cierta forma tiene lógica. Yo siempre digo que el panorama político es como una herradura, no como una línea. Es decir, los extremos son los finales de la herradura que se rozan mucho entre sí. De hecho, el trasvase de votos de la extrema izquierda, que es Podemos o Izquierda Unida, a Vox directamente sin pasar por ninguna otra opción más moderada se ha constatado en Andalucía, eso se ha constatado. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que claro, si sumamos los votos que va manteniendo el Partido Popular de Ciudadanos, aunque el Partido Popular está cayendo, con los nuevos votos de Vox, que presumiblemente puede ser un socio de gobierno tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, pues evidentemente en su conjunto la alternativa al gobierno de la izquierda más la extrema izquierda de los populistas es una realidad absoluta. Isabel, ¿cómo valoras las elecciones andaluzas en estado todavía de shock por los resultados? Bueno, el estado de shock duró 24 horas. 24 horas. Hay que ponerse las pilas rápidamente. No, y bueno, yo tengo mi propia valoración, ¿no? Yo creo también que la situación de Andalucía tiene que ver una parte con la aparición de Vox, con esos mensajes fáciles y populistas que Vox está naturalizando de alguna forma, que si lo piensas en el inicio, poco se diferencian los mensajes en el año 2015 de Podemos. Al final estamos simplificando la política, ¿no? O sea, vamos a mensajes tan vacíos, ¿sabes? Que simplemente afectan a las emociones, que nos olvidamos de lo que es la política. Y yo más Pero convencen al ciudadano. Sí, porque y esto es lo que debe preocuparnos. Sí, yo creo que sí. Yo en eso soy muy crítica. Yo creo que cuando hacemos micropolítica, los partidos más tradicionales nos olvidamos de las emociones. Y no sabemos transmitir, nos metemos a veces en discursos grandilocuentes tenemos nosotros muy aprendido nuestro discurso, sabemos lo que queremos decir y nos olvidamos a quién va dirigido ese discurso. De todas maneras, envolverse en la patria, la bandera y las emociones de ese tipo realmente no te llevan a nada, ¿no? Porque realmente detrás cada partido político tiene un programa, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que el Partido Popular o Ciudadanos acojan a Vox, ¿no? Que es un partido anticonstitucionalista que pretende entrar en la institución para destruir la institución. ¿No es cierto? Sí, es que eso se está diciendo es xenófobo, desde un partido xenófobo. Vamos a ver. Es un partido que odia a los extranjeros. Yo me he leído el programa porque tenía curiosidad. Y yo también, por leer el desgraciadamente. Programa. Y efectivamente hay cosas que no comparto, pero es mucho menos antisistema que Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, o que Podemos. Pero Esquerra Republicana de Cataluña lleva muchísimos años en las instituciones y nunca ha hablado, por ejemplo, de hacer desaparecer el Estado de las autonomías, por ejemplo. No, la monarquía y la unidad de España, casi nada. Bueno, la unidad de España... Eso es Constitución. Eso es Constitución. Pero todo eso, en cualquier caso, es dialogable. Bueno, y lo otro también. Y lo otro también, sí, o vamos a ver, o se puede hablar de la unidad de España. No, ¿Es dialogable la unidad de España? Espera, no me preocupa. La unidad de España, evidentemente no, porque nos debemos a la Constitución. La monarquía, en estos momentos, forma parte de la Constitución. Tampoco pasa nada si modificamos la Constitución. Bueno, pues el Estado autonómico es Constitución. Pero me preocupa más otra cosa. Me preocupa que vuestros socios sea un partido que, por ejemplo, habla de xenófobo, que habla de que las mujeres volvamos poco menos que los años de Pilar Primo de Rivera. Que eso donde lo dice, Dios mío. Pero tú lo has oído hablar de violencia de género. Claro que lo has oído hablar. ¿Los has oído hablar de violencia de y género? he leído su ¿Los programa? has oído hablar lo que piensan de las personas homosexuales? ¿A Pablo Iglesias? ¿Tú has ido a hablar a vuestro socio? ¿A vuestros socios que no tenemos socios, nosotros gobernamos solos. Perdón, pero Bildu os apoya parlamentariamente, os apoya también Ciudadanos Esquerra Republicana. Mira, Ciudadanos ha pactado con Junts por Cataluña. Yo estoy hablando también, de vuestros socios. Bueno, es decir, lo que no puede ser, a ver, nosotros no somos es tan socios. inconstitucional, como mínimo tan inconstitucional. Lo que dice Esquerra Republicana, Bildu o Podemos, que lo que dice Vox, sí. A ver, como mínimo lo mismo. La aparición de Vox en la Andalucía y sobre todo lo que puede pasar en las próximas elecciones. Para entender las nuevas realidades políticas hay que ver de dónde venimos y cuáles han sido los últimos 10 años en España. Crisis económica, la situación en Cataluña, primero, todo eso alimentó primero a Podemos y ahora Vox es consecuencia de muchas de estas cuestiones. Vox, desde mi punto de vista, yo lo definiría como un partido populista, de corte antieuropeo, con programa social que representa a la extrema derecha. A veces en el programa estos partidos nuevos intentan poner pocas cosas, pero lo podemos analizar o definir a través de los discursos o de los comentarios que hacen en redes sociales. Y sí que es verdad que tienen, efectivamente, hay cosas en inmigración, en tema de las mujeres y en la homosexualidad que, lógicamente, yo no comparto para nada. Ahora,
Vox efectivamente va a tener un tirón porque viene a representar el voto de castigo de mucha gente que ha estado alimentándose en esos discursos antiespañoles que representan mucha parte del independentismo. Viene para quedarse Prevalencia, ¿no? Desde luego, en los próximos años viene para quedarse. Ahora, ¿con qué resultado? Pues seguramente con un resultado muy potente, pero del nivel que ha representado en Andalucía. ¿Y qué puede suceder? Que yo es la encuesta de ABC en estos momentos, tal y como en estos momentos, porque todo en política es muy volátil. Exactamente, mañana podría ser otro escenario. Puede ir cambiando, yo si me la creo, Vox va a venir con fuerza, puede ser que tenga la suficiente si se celebrasen las elecciones generales para que las tres derechas, que ahora está tan de moda decir, tengan la mayoría en el Congreso, y lo mismo puede pasar, sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Valencia, y cuidado, que la Generalitat, donde el Partido Socialista y Compromís, con la comparsa de Podemos fuera del gobierno del Botànic, se las veían muy felices, pues si Vox entra y coge votos, que yo coincido con Vicente Ibol, que viene una parte del Partido Popular, pero viene una parte del descontento, de la izquierda, de la extrema izquierda, de la abstención, pero de gente que está hasta el moño de Cataluña, pues Vox ha capitalizado eso, pues vamos a ver qué pasa. Ahora, el voto... la parte social de Vox es para que la reflexionemos todos, porque hemos luchado muchos durante mucho tiempo para que la mujer tenga un papel digno en la sociedad, para que los homosexuales no nos tengamos que esconder y para que los inmigrantes los consideremos como lo que son personas en su mayoría que han generado riqueza. Y a mí ese discurso me molesta bastante. Enseguida insistimos en el tema de Vox, como lo que puede pasar en las elecciones, pero hablando de Cataluña, en las últimas horas se expresaba así el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmaba que defiende el espíritu constitucional para superar la situación de Cataluña. Yo creo que lo que hay que hacer es buscar un espacio de reflexión común, dialogar y evidentemente defender el Estado de Derecho, porque no hay democracia sin Estado de Derecho, que no se puede alterar la ley bajo ningún concepto, pero al mismo tiempo es evidente que hay que dialogar, que hay que hablar y que desde la firmeza en lo que son las convicciones y la legalidad vigente, pues es evidente que hay espacios de diálogo e intentar superar una crispación que hace mucho daño a la convivencia y hace mucho daño también al crecimiento económico. A mí lo peor que probablemente haya pasado como resultado de las elecciones andaluzas es que parece que esté más lejos la solución del problema, porque parece que la radicalización, esa bipolarización enorme, saca buenos resultados a quienes la provocan, a unos y a otros, y se retroalimentan, pero ese no es el camino. El camino es el diálogo y es buscar el espíritu constitucional más sano, el que propició el acuerdo constitucional. Si ahora los actores diversos de la política estuvieran haciendo lo mismo que se hizo en el pasado, la verdad es que nos iría bastante mejor. Hablaba de radicalización, diputada. Yo estoy de acuerdo con el presidente, evidentemente hay que dialogar, ¿no? Siempre hay que hablar para llegar a acuerdos, ¿no? O sea, no se puede judicializar la política. Y antes decías una cosa respecto a Esquerra o a Junts per Catalunya. Hay una cosa, los deseos caben dentro de la Constitución. Lo que no cabe dentro de la Constitución, y por eso es la diferencia con Vox, es la eliminación de derechos, ¿no? Por eso yo considero a Vox un partido anticonstitucional. Lo otro, lo que expresa Esquerra, lo que expresan los demás, son deseos que pueden llevarse a cabo o no, y que en cualquier caso habrá que negociar ese espacio de convivencia en el que Cataluña quiere integrarse dentro de España. ¿Por qué no? O sea, lo que no podemos es aplicar simplemente el 155 como una metralla constante. Además, ya nos hemos tirado al monte, los del PP ya se han tirado al monte con Aznar de padrino. Ahí, o sea, poco menos que vamos a instaurar un gobierno militar ahí en Cataluña para acabar con estos deseos de algunos catalanes de la independencia. Que no se puede decir así. La declaración unilateral de independencia y la proclamación de la República no es un deseo, es un acto y por eso hay gente en la cárcel. Por ejemplo, los CDR que bloqueen ante la pasibilidad de Hermosos de Escuadra la autopista 7, no es una forma normal y democrática. Que Podemos salga en Andalucía porque no le gusta que 400.000 personas haya votado en Vox, no es ni democrático ni constitucional. Entonces, que el presidente hable de diálogo está muy bien, pero hablar de qué, con qué límites, con qué líneas rojas, hasta dónde puede llegar. Es decir, ya han dicho los independentistas que no quieren hablar de autonomía, quieren hablar de autodeterminación. Van a hablar de autodeterminación, van a negociar un referéndum
en Cataluña con independencia del resto de España. Entonces, ¿de qué van a hablar? Porque ya me parece que apelar al diálogo está muy bien si lo dotamos de contenido. Si no lo dotamos de contenido, no deja de ser una frase. Pero Valenciano, no sé si quiere añadir creo algo. Creo que el diálogo Cataluña. debe ser la luz, ¿no? Ahora que en Navidad nos debe guiar, y siempre, no solo ahora en Navidad. No obstante, hablar de diálogo queda muy bien. El presidente de la Generalitat es un hombre de Estado y es lo que debe decir, pero luego vamos a los hechos y a la realidad. La realidad que nos dice que los independentistas no quieren diálogo, solo llevan un tiempo que se fueron al monte y solo quieren imponer. Y desde luego, pues aquí hay dos cuestiones. Una, la justicia, que debería ser un poco más rápida para que también sea ejemplarizante y que a los CDR y a los que quisieron saltarse la ley, pues les condene en la medida en que la justicia considere, pero que sirva de ejemplo, que hay caminos por los que no se puede transitar, porque una cosa es que nos sentemos y hablemos. Y la Constitución, una de las cuestiones mejores que tuvo es que nos permite a todos opinar incluso cosas que a algunos no nos guste. Pero la solución no pasa por el camino que han emprendido los independentistas. Que, por cierto, ese camino es el que ha generado, el que va generando simpatizantes en la derecha y en partidos que en algunos aspectos son de extrema derecha y cuanto menos populistas. Los independentistas no solamente van contra el resto de España, sino contra la otra mitad de catalanes que quieren ser españoles, lo que pretenden imponer. Y eso no puede ser. Bueno, pues pero también se pretende imponer también desde el lado de la derecha, o sea, porque no puede haber un espacio de entendimiento. Ay, pero claro. A ver, cuando se empieza a negociar, siempre se parten de máximos y luego se van llegando a acuerdos. Lo que no puede ser es que la derecha en este momento, igual que los independentistas, estén utilizando el conflicto, ¿vale? Porque les viene bien. A la derecha le viene muy bien esto, porque suman votos en el resto de España. Les da igual perder Cataluña. Porque Ciudadanos, por ejemplo, que fue el partido más votado, no hizo por lo menos el intento de formar gobierno en Cataluña. No le interesaba. Sabía que el conflicto le suma votos en otras comunidades. Y lo mismo pasa con el Partido Popular. Por cierto, según esta encuesta que estamos comentando esta noche en Ágora y que publica hoy el diario ABC, Pere Valenciano, Ciudadanos podría o pactar con ese Partido Popular y Vox o incluso con el Partido Socialista. ¿Está la clave en Ciudadanos entonces en las próximas elecciones? En política hoy está todo abierto. Vale. Hoy está todo abierto porque además los partidos juegan con dos premisas, ¿no? Una, por ejemplo, en Andalucía es si queremos cambiar un régimen de 36 años anteponiendo algunas cuestiones y pactando con un partido que a Ciudadanos, por ejemplo, y a su candidato en Barcelona, Manuel Valls, no le viene nada bien, porque es un partido anti-europeo, como es Vox, del corte de Frente Nacional y otros partidos de nueva, bueno, que están en el populismo y en la extrema derecha. Y entonces, en el caso del Congreso de los Diputados puede suceder lo mismo. ¿Qué va a primar Ciudadanos? ¿Pactar con el partido que ellos interpretan que está ahí porque con el apoyo de los independentistas, o sacrificarán una parte porque Ciudadanos tiene una parte que es centrista y tiene una parte que ha bebido también del electorado del Partido Socialista en algunos sitios? Pero ¿va a sacrificar eso pactando con el Partido Popular, que podrían hacerlo, pero también sumando a Vox? Bueno, esas son las contradicciones que hace que muchos partidos, que cuando llegan al poder, como le ha pasado a Podemos, tienen que mojarse, que como se dice vulgarmente, y ahí es donde también empiezan también las disensiones internas. De los votos. Isabel García, ¿y no ven ustedes posible un pacto a la alemana entre el Partido Popular y el Partido Socialista? Porque a veces les unen muchas más cosas de las que les separan. En estos momentos nos unen muy pocas cosas. Y desde luego pactar con un partido que ha institucionalizado la corrupción, yo creo que en este momento no es lo que tengamos en mente. Precisamente creo que a Susana... Bueno, pero eso en Andalucía les une. No, a Susana no. Yo pienso que a Susana parte del mal resultado que ha obtenido precisamente fue ese escarceo que tuvo con Rajoy, que llevó a Pedro... Ese apoyo que llegó a tener Susana. ¿Usted cree que aquí ha habido...? Sí, yo creo que una parte de los votos de la izquierda se han ido. Pactar con un partido que es el más corrupto de España en cantidad de millones de euros defraudados, o con el partido de los seres, o con el partido de toda la corrupción clientelar de Andalucía, tampoco nos vemos muy por la labor. Y sobre todo con un partido que si pactara con nosotros, los precedentes de pactos con proetarras separatistas populistas, pues no nos convencemos. Pues lo mismo que vosotros para formar la mesa del Congreso, cualquier otro acuerdo sería posible. Pero Valenciano dice, imposible. Solo hay opciones de PP, Ciudadanos, Vox o
quizás si los dan los números y en ese momento las circunstancias políticas, que hay muchos factores a tener en cuenta, pues incluso PSOE y Ciudadanos. Pero Comparte la reflexión, Partido Popular y Partido Socialista en este momento... Comparte la reflexión que realizaba Isabel García en torno a ese voto de castigo a Susana por haber apoyado a Mariano Rajoy en su momento. Yo creo que el Partido Socialista en Andalucía ha sido castigado porque lleva muchos años de gobierno, hay mucho desgaste. La corrupción yo creo que sí que ha pesado en esta ocasión, pero cuidado, el Partido Socialista no va a gobernar en Andalucía única y exclusivamente por la irrupción de Vox. La irrupción de Vox no se interpreta solo porque haya capitalizado nada de la corrupción, porque en ese caso lo ha hecho quizás más Ciudadanos e incluso no haya pesado tanto. Ha primado mucho el debate nacional y la situación respecto a Cataluña. Y en Andalucía, el Partido Socialista, que yo conozco muy bien Andalucía porque he estado yendo muchos años a Andalucía, cada 15 días, y conozco a mucha gente, en Andalucía el Partido Socialista tiene un gran peso la E de España. Y esa E de España es donde el Vox ha sacado un muy buen resultado a costa también de una parte del votante del Partido Socialista. Señor Ibor. Yo creo que todas las acciones dubitativas del Partido Socialista con relación a Cataluña, con relación a temas sensibles que a la mayoría de los españoles pues nos afectan o les afectan también a Andalucía, evidentemente les ha restado votos. Pero yo creo que el tema de la corrupción, con los escándalos además recientes de utilización de dinero público para irse de prostitutas para comprar cocaína, el tema de que está... Déjame que haga la reflexión. A ver, acaba la reflexión y contesta la diputada. Esos casos tan absolutamente escandalosos de utilizar dinero público para además para cosas sucias y deplorables es lo que ha aumentado el voto de Vox. Sí. La gente ha pasado gente también de la izquierda. No están de acuerdo por aquí, contestan por aquí. Si fuera por eso, el Partido Popular no existiría, porque es el único partido que ha sido condenado por corrupción en este país. No, si fuera por eso, en Andalucía el PP hubiera arrasado CT. El caso Filesa no fue... Y Antigua, vamos, perdón. No fue condenado el Partido Socialista por el caso Filesa. Claro, porque la ley era diferente. Pero el único ministro de España que entró a la cárcel por terrorismo es un ministro del gobierno de Aznar. 13 ministros terrorismo no había. La gente no castiga ya por Filesa, que la gente no sabe si Filesa es... Pero lo que no podemos permitir es que se nos diga que el Partido Popular es el único partido que ha sido condenado por corrupción porque ha habido un cambio legislativo del año 2015. Evidentemente los hechos por los que fueron condenados dirigentes del Partido Socialista, si se hubieran producido después de la reforma del Código Penal del 2015, también estarían condenados. La única evidencia es que 13 de los ministros de Aznar están en la cárcel o a punto de entrar en la cárcel. Y oye, y bien que os ha venido a vosotros el apoyo de los partidos independentistas para formar, por ejemplo, la mesa del Congreso. Bien que nos vinieron. Y bien que pactasteis con los proetarras del PNV también. Dos presidentes de la Junta de Andalucía sentados de banquillo. Bueno, cuando se habla de corrupción en esta mesa... Hombre, todavía no se ha hecho juicio. En España sin juicio no se condena a nadie por ahora. Pero, Valenciano, la corrupción es un tema, esto lo hemos visto, y tú más, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. La corrupción pesa en muchos aspectos, claro, y ahí también habrá pesado una parte, pero que digo que Vox no capitaliza el tema de la corrupción. Vox capitaliza otras cuestiones. El tema de la inmigración, porque si os dais cuenta, donde ha sido Vox especialmente votado, ha sido en Almería, en el municipio de Ejido, con todos los plásticos allí, los hibernaderos, que hay un problema, bueno, es un problema, la inmigración es un problema y también es una gran solución para la gente que no quiere trabajar en algunos seguiremos sitios. de cerca. Y el tema especialmente es el tema de Cataluña. La inmigración legal es una solución, la ilegal no. Hay una frase que me leí hoy que me hace mucha gracia. Una frase de Isabel. Hoy leí una frase que me gustó mucho que decía que los inmigrantes no molestaban para trabajar, pero molestan en la cola del médico. Eso desgraciadamente es lo que está eso es una barbaridad. No, pero desgraciadamente es lo que se está... Comparto contigo que es una barbaridad. Auténtica barbaridad. Pero es lo que está promoviendo Vox y son los mismos con los que vosotros vais a pactar en Andalucía. Pues dejamos ahí el tema Vox, el tema de esa encuesta que hoy hemos leído, recta final. Las Cortes aprobarán esta semana, parece que lo harán, con los votos del Partido Socialista, Compromís y Podemos, los últimos presupuestos autonómicos de la legislatura. Se ha comentado mucho, son ficticios, son irreales. Diputada Isabel García, esa famosa partida de 1.300 millones reivindicativos de una infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Bueno, yo no sé si son ficticios o irreales. Yo lo que veo que son los más ambiciosos de toda la legislatura, que se centran sobre todo en la creación de empleo y que mejoran el gasto social para garantizar la igualdad de oportunidades entre los valencianos y las valencianas.
veremos. Yo creo que son unos presupuestos hechos para terminar la legislatura, para ir incluso mucho más allá, y veremos lo que nos depara. Y si no se aprueban los presupuestos a nivel nacional, ¿en qué repercutirán en los presupuestos de la Generalitat? Hay partidas también que dependen de los presupuestos. Hombre, en primer lugar, la partida de los 1.300 millones de euros no es que sea ficticia, es que es falsa de toda falsedad, reconocida por el propio conseller. Es que además el tema de la financiación autonómica no lo ha resuelto el Gobierno nacional de Pedro Sánchez, no lo ha resuelto, con lo cual nunca va a llegar a esos 1.300. Con lo cual se va a generar una partida que no se va a poder ejecutar nunca porque Tesorería jamás tendrá esa partida. Pero es que además, a 5 meses de elecciones, hacen los partidos más ambiciosos, o sea, los presupuestos más ambiciosos de toda la legislatura, si no se van a poder ejecutar. Bueno, y una parte que viene de incremento de recaudación, tanto de IRPF como de IVA. Pero están basados en una pretendida inversión del Estado en la Comunidad Valenciana que tampoco va a llegar, que no va a llegar porque no aprueban los presupuestos. Yo creo que es muy difícil de ejecutar. Pero que no voy a decir no que es una falsedad total, en esa partida presupuestaria, también se contempla un aumento de ingresos por parte de los impuestos indirectos, por parte de los impuestos directos. Subida de impuestos. Bueno, subir impuestos no está mal, siempre y cuando se reviertan. Para nosotros sí, para el PP sí que está mal. Sí, claro, vosotros pretendéis bajar los impuestos, pero claro, eso conlleva luego... ¿Sabes lo que conlleva eso? Luego recortes en sanidad, recortes en educación, privatización de la sanidad. Sí, es que con menos dinero no puedes hacer más. Más eficacia la gestión, más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y menos impuestos. Pere Valenciano, presupuestos. Sobre las 12 de la noche la gente está ya durmiendo. Claro. No, hombre, no, hay mucha gente viéndonos, Pere. Por favor, no, cuando hablemos de presupuestos y de impuestos no se duerman, porque realmente es donde... Eso es lo más importante. Es muy difícil de explicar a la gente la importancia que tiene la subida o no de impuestos, para qué se suben impuestos y a qué se dedica lo que se recauda. Y además, los presupuestos que se van a aprobar esta semana, yo haría un mix entre a ver, ambos. ¿con qué se queda, Pere Valenciano? A ver, los presupuestos tienen una parte muy importante de traca final, ¿no? De fuegos artificiales, porque efectivamente vienen elecciones autonómicas. Y hay una parte que ellos, los mismos, es que además el conseller, que es una persona muy seria, que sabe bastante, pues él mismo reconoce que no es fácilmente ejecutable. ¿Por qué? Porque no depende de los valencianos ni del propio gobierno valenciano, depende de terceros. Y cuando depende de un gobierno, el gobierno de la nación, que no va a tener aprobados los presupuestos, pues ahí ya empieza a fallar un poco todo. Y yo creo que hay que reflexionar mucho sobre el problema de la infrafinanciación, que ahora, como siempre suele pasar en esta tierra, y esto es una crítica para todos, pero especialmente para el Partido Socialista y populares, que son los que han gobernado en los dos sitios. Cuando gobiernan en línea... la reivindicación se ha terminado. Nos quedamos sin tiempo. Pere Valenciano, ¿el titular de esta noche sería para usted? Pues para mí, que yo voy a pedir, por favor, que soterren las vías del tren. Ya tenemos Parque Central. No, es que hoy se ha inaugurado el Parque Central, pero el jardincito. Yo espero no morirme antes de que se soterren las vías. Y a este paso me moriré antes. Buenas, por favor, buenas noches, señor Ibor. Este corte quédenselo por si acaso. Bueno, para mí el titular es que, según las encuestas, que cada vez son más unánimes, se avecina un cambio de ciclo que será muy favorable para los intereses de... Gracias, señor Ibor. Buenas noches. Buenas noches. Diputada, su titular de la noche sería... El titular es que yo no me creo las encuestas, que lo que vale es lo que vota la gente el día de las elecciones, que la abstención tiene un papel muy importante y que yo creo que la gente también sabrá, la ciudadanía sabrá valorar también el esfuerzo importante que está haciendo el Partido Socialista para la buena gobernabilidad de España. Gracias a los tres, gracias, diputada, buenas noches. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Estará con nosotros la diputada de Turismo de la Diputación de Valencia, Pilar Moncho. Mucho que hablar con ella. Pulsaremos el sector turístico y hablaremos ya de Fitur, esa nueva cita. Se nos ríe por aquí Pere Valenciano. Sí, Fitur, Pere. Ya estamos ahí, ¿eh? Ya estamos ahí. De Navidad antes, ¿no? Que si no... Pues Fitur va también. Hasta mañana. Buenas noches, buenas noches.